Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues aquí estamos en el canal, mi canal de Suki. Horas pesan más cuando te vas, voy a decirte. Donde también podéis encontrar una tienda muy bonita donde podéis encontrar muchísimas cosas de masaje, ¿vale? Y aquí en este blog pondremos vídeos de muchas cosas, de la tienda, de nosotros, de cómo hacemos cosas y tal, de cómo vivimos nuestra experiencia a través de las redes sociales y todo. Pues bueno, para quien no me conozcáis, yo soy Erika, ¿vale? Y vivo en España, soy española y tengo una familia muy bonita que ya la iréis conociendo. Pero primero quiero que me conozcáis a mí. Entonces, vamos a por ello. Bueno, pues os voy a contar un poquito de mi infancia para que sepáis más o menos de dónde vengo y tal. Pues bueno, yo nací en Tarragona, ¿vale? Y mis padres eran de aquí. Y bueno, me tuvieron a mí. Y antes de tenerme a mí, mi madre tenía un hijo con otro hombre que conoció. Y bueno, pues vivía con nosotros, mi hermano mayor. Y es un poco complicado, vivía, o sea, os iréis haciendo un rollo y después ya, pues si queréis ya me preguntáis y tal. Y bueno, mi padre tenía otra hija, más mayor que los otros dos, de otra mujer. Bueno, también más o menos vivía con nosotros, aunque a veces se iba a casa de mi abuela y dormía allí y tal. Pero en principio más o menos estábamos juntos. Entonces, bueno, yo me acuerdo que, bueno, pues en el colegio también, a ver, tenía amigos y tal, pero a veces pues siempre había alguno que era más gruñón que tú y te daba un poco el coñazo. Pero bueno, seguimos con la vida, ¿no? Hay algunos que te caen mal, otros que te caen bien y seguimos. Bueno, pues con mis padres pues sería una vida complicada porque mi padre muchas veces no estaba en casa porque era camionero y cuando venía pues igual en ciertas circunstancias bebían bastante. Y claro, pues cuando venía a casa, pues a mi madre no le gustaba que estuviera de esa manera y empezaban a discutir y tal. Y claro, pues nosotros lo pasábamos mal porque al ver a nuestros padres que discutían y tal, y bueno, pues entre amenazas y todo, pues no era muy agradable para una niña de 6 años y para un niño creo que tendría mi hermano unos 10 o así, porque nos llevamos 5 o 6 años. Entonces, la complicación era esa, ¿no? Pero seguíamos con nuestras vidas y tal como podíamos. Me acuerdo que cuando eran navidades, fiestas y todo eso, venía nuestra familia y todo, y celebrábamos ahí. Y entonces sí que nos lo pasábamos bien, obviamente, porque venían mis primos, venían mi abuela, venía mi hermana la mayor, y bueno, estábamos ahí todos bien y tal. Pero mi padre era muy raro, ¿vale? O sea, era como muy sargento ahí y le gustaban ciertas cosas y tal. Vale, un día cuando estábamos solos, mi padre, mi madre y yo, no sé exactamente, no me acuerdo muy bien dónde estaba mi hermano, pero mis padres empezaron a discutir y yo estaba en la habitación. Y bueno, pues cogí y digo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanto grito? Y me puse a mirar, estaba en la cocina, me puse a mirar entre medio de la puerta. Y abro la puerta y me encuentro a mi padre que estaba amenazando a mi madre. Bueno, yo en esa circunstancia me asusté muchísimo, pero el impulso que tuve es que cuando vi que mi padre tenía una herramienta de cocina que la estaba amenazando, pues lo que hice es, mi impulso fue, ¡para, déjala! Y cogí la herramienta que tenía en la mano y bueno, pues por accidente la herramienta al hacer así, al cogérsela de la mano y, y defender a mi madre, pues aquí en el brazo pues salió, ¿sabes? Y yo me asusté muchísimo. Salió rojo, rojo, pero lo que es rojo, rojo, ¿sabes? Y bueno,
que yo estaba ahí temblando y con cara asustada y todo porque no sabía cómo iba a reaccionar mi padre. O sea, y claro, mi madre cogió la herramienta, la dejó en la encimera y dijo, vale, tranquila, no pasa nada, déjalo, ¿vale? Y mi padre me fue a pegar en la cara y mi madre le cogió el brazo y le dijo, no, nunca más vayas a tocar a mi hija ni nunca más me toques a mí, porque si no, verás lo que va a pasar, ¿eh? Y no vas a ver más a tu hija. Así que contrólate los nervios y no sé qué más le dijo. Bueno, pues en ese momento, bueno, claro, se tuvo que vendar el brazo como pudo y irse a urgencias para que lo curaran. En fin, una situación muy estresante y muy asustada, de verdad, que estuve muy asustada, pero en ese plan yo reaccioné así, o sea, no porque tuviera miedo ni nada, o sea, fue como un impulso que ya estaba harta de que mi madre pasara esa situación, ¿vale? Y bueno, me salió así. O no sé, o igual otra gente o otros niños no hubieran reaccionado y hubieran tenido miedo y se hubieran escondido, ¿vale? Pero yo reaccioné así. Mucha familia mía no sabe esto, es que no lo sabe. O sea, porque nunca lo he contado. Ni siquiera a mi familia. O sea, cuando esté en medio de este vídeo dirán, ¿pero cómo? O sea, sí, fue así. Bueno, pues al fin y al cabo la situación empezó a mesurarse un poco para que no se pelearan más. A ver, alguna discusión tenían, pero no era en plan de estar discutiendo a lo bruto como la última vez. Se pusieron más en serio y a arreglar un poco su situación, de comportarse como pareja y expresar las cosas bien para no estar discutiendo siempre. Y bueno, me acuerdo que mi padre se puso, no sé, ya que se puso malo y tal, y bueno, al final se recuperó. Lo de camionero lo dejó, ¿vale? Y se puso, porque a él le gustaba mucho el mundo del fitness y de cosas de estas de gimnasios y tal. Y bueno, estuvo estudiando, me acuerdo que estuvo estudiando un montón de gimnasio y esas cosas, y mi madre también. Y al final se pusieron en un gimnasio. Y bueno, yo iba de casa al cole, del cole al gimnasio, y así. Yo sé que solamente cada día estaba toda la tarde haciendo gimnasia. O sea, para mí era brutal, porque descargaba una energía increíble. Luego por la noche me dormía y ya no me levantaba al día siguiente. Y bueno, tuvieron bastante trajín con el gimnasio y tal, pero bueno, yo tuve una infancia así, en ese tramo yo creo que fue bastante bien. Y bueno, ya después de eso, de que mis padres estuvieran en el gimnasio y tal, mi padre pues en esos tiempos se metía muchos anabólicos, muchas cosas que no eran habitual para un cuerpo. Y ya tampoco. Pero que le hacían daño sin que él lo supiera, o si lo sabía, pues se lo metía igualmente. Entonces, a partir de ahí, pues su cuerpo pues igual tampoco lo reaccionó muy bien y empezó a ponerse muy malo y cogimos y mis padres pues tuvieron que cerrar el gimnasio y mi madre ponerse a trabajar en otro lugar y bueno, él pues siempre estaba en casa y tal y entonces él pues siempre estaba conmigo y todo bien, aunque algunas veces se discutía como normalmente discutimos entre hijos y padres, ¿no? Y bueno, un día estábamos en casa y me acuerdo que él se puso muy malo, muy malo, muy malo y mi madre estaba trabajando y a las 12 de la noche yo tuve que llamar desde una cabina de teléfonos que yo ni siquiera llegaba a poner las monedas para llamar
Y bueno, pues llamé al restaurante donde trabaja mi madre y le dije que papá se encontraba muy mal y que tenía que venir y porque tenía que llevarla al hospital. Bueno, pues vino mi madre, se lo llevaron con la ambulancia y bueno, estuvo allí bastantes días. Yo me quedé en casa de mi abuela y bueno, eh, mi madre siempre estaba allí, venía de vez en cuando a verme. eh, yo decía de ir a ver a mi padre porque claro, a ver, sí que aunque era un poco así malito, pues eh, tenía que verlo, era mi padre, pero no me dejaban. Los médicos decían que no me dejaban verlo y bueno, pues tuve que superar eso y bueno, mi madre estuvo ahí y en cuando dijeron que los médicos que tenía el apéndice muy mal y que claro, con tantas medicaciones de metabolismos de esos de anabólicos y todo eso que se metió en el cuerpo, pues su cuerpo no lo toleró y claro, pues el apéndice y el hígado fue lo que más le afectó y que cuando lo intentaron operar no pudieron porque ya estaba todo reventado por dentro. Entonces, radicalmente estaba en la habitación, lo que me dijo mi madre y ahí se quedó. O sea, es que los médicos no pudieron hacer nada. Entonces, yo no me pude despedir de mi padre. Eh, Tampoco es que me duela porque superé esa situación y ya no he vuelto ni a llorar ni nada. Y bueno, mi madre en teoría cuando vino a mi casa, cuando vino a casa de mi abuela, lo dijo y bueno, sí, lloré, pero lo supe llevar. En fin, pues luego mi madre me cogió y nos fuimos las dos una temporada al pueblo de donde era ella, de aquí de Tarragona. Y bueno, pues tuvimos una semanita o así para desconectar y luego pues nos volvimos otra vez porque ya tenía que trabajar. Y bueno, yo tenía 10 años cuando murió mi padre. Y bueno, pues yo iba al colegio, ella iba a trabajar, hay veces que claro, ella trabajaba todo el día y yo tenía que estar sola. En ese momento mi madre no podía pagar a una canguro y una amiga suya pues igual venía a mi casa, me hacía la comida o me enseñaba o lo que fuera, con tal de yo no estar tanto sola. Y bueno, pues así durante bastante tiempo. Y bueno, yo, en fin, al ver que mi madre, claro, tenía esa situación de que siempre estaba trabajando, que no tenía tiempo para mí y que hacía lo que ella podía y que tenía momentos que tenía que estar conmigo, pero poco. Pero bueno, en fin y al cabo tenía que trabajar porque si no, no me podían mantener. Y tenía que pagar piso y luz y agua y comida. Entonces, hizo lo que pudo, pobrecita. En fin, que bueno, yo iba al colegio y tal, pero claro, eso de que te sentías sola y tal, pues las asignaturas no las llevaba muy bien en ese momento, porque claro, veía esa situación y mi madre a mí me afectaba. Entonces, luego saqué malas notas, los profesores dijeron, es que has sacado malas notas y tal, pero y dijo mi madre, pero a ver, es que es normal, es que se acaba de morir su padre, no es que de esto, ¿sabes? O sea, encima, como no, si no les importara la... O sea, no, a ver, ponte en la situación de los demás también, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo, me pasaron de curso igualmente y, y pasé. Entonces, al cabo de un año o así, mi madre pues conoció a un hombre, en parte es una muy buena persona, y bueno, él lo conoció, no sé por dónde, y bueno, se conocieron y tal, él era de Zaragoza, y bueno, estuvieron hablando y tal, y al poco año o así, eh, nos fuimos a Zaragoza a vivir con él, y bueno, ahí pues eh, mi madre estaba súper feliz y yo también, y las cosas nos iban muy bien. Y bueno, vivíamos en Zaragoza, en un piso que tenía él,
Y estuvimos ahí, pues yo tenía unos 11, pues hasta los 17, sí, sobre todo hasta los 17 o así. Entonces yo pues hice allí sexto de primaria. Después hice primero y segundo de la ESO, que bueno, sexto lo pasé bastante bien. Tenía amigos y tal, pero la ESO ya fue como más complicado porque ya no es como cuando eres pequeño, te haces amigos fácilmente, ya es mucho más difícil. Porque ya es más mayor, ya no piensas igual y claro, hay gente que igual te cae fatal, hay gente que no y ya vas teniendo menos amigos de lo que tendrías que tener. Entonces, bueno, cuando tenía 12 años, eh, me acuerdo que mi madre me dijo, bueno, pues ahora vas a empezar la ESO y tal, y tienes que prepararte y tal, y empezar a sacar un poco mejores notas. Yo, sí, claro, a ver, yo me esforzaré de lo que tú quieras, pero no te digo que voy a sacar sobresalientes porque no, yo no era de estudiar mucho y no me salía. O sea, igual para mí las matemáticas eran porque no entendía. Si sé sumar ahora es de milagro. Entonces, eh, cuando y además me dijo que bueno, yo ya era grande y tenía que espabilarme. Entonces me dijo que una noticia que me alegró muchísimo y me dijo, vas a tener una hermanita. Y yo, ¡ah, hola! ¿Una hermanita? ¡Joder, qué bien! Y bueno, pues me hizo mucha ilusión porque yo quería tener una hermana pequeña y la tuve. Y bueno, eh, fue, o sea, una ilusión para mí que era muy importante. Y me quitó, o sea, muchos disgustos de mi vida porque me alegró y me sigue alegrando, la verdad, porque tengo mucho contacto con ella. Y al año de nacer mi hermana, eh, pues me compraron un perro, que era un mastín del Pirineo, o sea, era majísimo, era guapísimo, peludo, con 3 meses era inmenso, era una pasada. Y vamos, yo estaba feliz de la vida con mi perrito. Y bueno, era el más mimado de la casa, tanto como mi hermana como mi Beethoven, o sea, en que le llamamos Beethoven, y era los más mimados de la casa. Y en fin, yo lo sacaba a pasear, le daba de comer, estaba deseando de salir del instituto para sacar a mi perro. Bueno, como cualquiera que tiene perro, o no lo sé, puede que sí, puede que no, diferentes clases de personas. Entonces, en fin, yo pues después del instituto sacaba el perro, me iba un ratito con las amigas y bueno, en segundo de la ESO me acuerdo que bueno, era un curso muy malo, o sea, habían gente que de mi clase que no me gustaba y bueno, pues en esos momentos habían algunos que te hacían bullying y yo no la aguantaba. O sea, yo en esos tiempos pues como que me convertí en una persona muy pacífica, ¿vale? Y no quería mezclarme con gente que no me convenía, ¿vale? Y bueno, pues eh, me hacían bullying y yo pues hay veces que no quería ir ni al instituto y mi madre me decía, pero a ver, ¿pero qué te pasa? Tal, pero es que no quiero ir al colegio, o sea, no quiero ir al instituto porque me hacen esto, me hacen lo otro y hay veces que me amenazan y tal. Y bueno, pues no, con 16 años que tenía ya, pues le dije a mi madre, digo, no quiero estudiar más, prefiero estarme en casa, a no que me estén dando tropecientas veces dolores de cabeza
para pasarlo mal y tener que estar pendientes de otros que no se mezclen con cosas que se tienen que mezclar y que no. Y aparte que siempre estar igual. Y el instituto pues no hacía nada. Y no. Como que eras un cero a la izquierda, ¿vale? Por mucho que dijeras, igual tú eras el malo. Y no. Y bueno, mi madre pues me dijo, vale, pues no estudies más. Cuando quieras ya podrás estudiar cuando quieras. Empezar de nuevo. Tiempo tienes. Y bueno, en ese caso, pues mi madre al mes o a los 2 meses, creo, no sé, algo así, me dijo, ¿quieres trabajar? Y le dije, bueno, pues vale. Y fui, y bueno, fuimos a buscar trabajo para mí. Y, y fui a trabajar a una empresa que era de publicidad, de repartir propaganda en carros súper grandes, o sea, tirados, tirándolo el carro por toda Zaragoza. Yo me sentía muy guay porque era mi primer sueldo. O sea, ya se podía decir que yo era grande, tenía mi propio dinero. Y empecé ese trabajo y ganaba al mes unos 800 euros ya, porque se habían puesto los euros ya en, en ese año que empecé a trabajar, con 16. Y bueno, todo bien, yo iba a trabajar bien, contentísima, me iba, después de trabajar, me iba a comer a casa, me iba un rato con los amigos, algunos fines de semana me iba con los amigos a la discoteca y todo. Ya, los amigos ya no eran del instituto, ¿vale? Los amigos eran de mi barrio. Era, no sé, era como una cuadrilla que, bueno, yo bajaba al perro y igual a veces me los encontraba, ¿sabes? Y empezábamos a charlar y tal. Y un día me dijeron, oye, pues vente con nosotros y tal. Y yo dije, bueno, pues venga, vamos. Y bueno, pues en fin, hicimos mucha amistad y íbamos a la discoteca y a todo. Y bueno, yo cuando bajaba el perro tenía un amigo de mi barrio, que era mi mejor amigo, y yo le contaba todo, o sea, todo. Y él también me contaba a mí. Y en fin, nunca pasó nada, o sea, eso que dicen que los mejores amigos acaban juntos, no. En mi situación, no. Entonces, bueno, íbamos a la discoteca y tal, pero nada de nada. Y bueno, con 16 años, casi 17, conocí a mi primer novio por internet, cuando empezó lo de chatear y todo eso. Y era ahí en Zaragoza. Y bueno, él pues, la verdad que éramos como de mundos muy distintos. Él era el día y yo era la noche. Y según qué cosas pues no coincidíamos, aunque llegamos a estar casi un año y medio o así de relación. Pero no, la cosa no fue a más. Eh, él era muy él era muy celoso y pues a mí no me gustaba eso. Era muy controlador en las cosas y a mí no me gustaba eso. Y aparte que tenía celos hasta de mis amigos. Y dije, pero ¿qué me he buscado yo aquí? Yo no puedo estar así. Y bueno, yo quería un chico que respetara mis códigos, mis pautas, mis relaciones, todo. ¿Vale? Pues si tú no estás con una persona que no acepta las cosas que tú haces o que tienes, no es para ti. ¿Vale? Pues bueno, lo dejamos y en ese tiempo pues fue por rabia o no sé, pero estuve con un chico de igual menos años que yo, creo, no me acuerdo muy bien qué años tenía. Eso ya cuando tenía 18 años. Él tenía, creo que tenía 16 o 17, por ahí, por ahí. Era portugués, pero no era muy buen chaval tampoco. Nada, duré como un mes, 2 meses. Y, y bueno, a los 18, sí, 18, un mes antes de que yo
o sea, un mes antes de que yo me independizara, ¿vale? Mi madre y mi padrastro, con mi hermana, se fueron a vivir a un pueblo de aquí de Tarragona. Y bueno, pues yo me quedé en Zaragoza y con ese chico pues duré nada, un mes, 2 meses, pues la situación no iba bien y cogí y me vine para aquí, para donde estaba mi madre.